a hablar de una enfermedad que es bastante común, en concreto es la tercera enfermedad genética más común en la población, que es la poliquistosis renal, y que aquí en Santiago pues hemos liderado no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, distintas acciones y proyectos de investigación que bueno, ya empiezan a tener sus frutos. Es una enfermedad tremendamente común en la población. 1 de cada 600 nacidos vivos la causa un solo gen, que es el gen de la poliquistosis tipo 1. Pero en cambio hay otro grupo de genes que cada día descubrimos uno nuevo, que se encarga de esos, digamos, a mí me gusta denominarla como enfermedad poliquística poco prevalente, porque son solamente unos poquitos pacientes asociados a un gen determinado los que realmente vamos a encontrar a nivel mundial. Y de hecho, fijaros que estamos hablando de una paradoja, que estamos hablando de una enfermedad que es tremendamente común en la población, no solamente la forma dominante, que es aquella que el 50% de los hijos van a poder ser portadores de mutaciones que desencadenen la enfermedad, sino que existe otra forma, que es la recesiva, donde tienen que contribuir papá y mamá para que se desarrolle la enfermedad, y que también la enfermedad poliquística recesiva es la enfermedad más común en la población genética. Esto estamos hablando de enfermedades tremendamente comunes, pero también os mencionaba antes que es una enfermedad tremendamente rara, y no solamente porque las formas atípicas que os mencioné, sino que podemos llegar a hablar de que puede llegar a ser una enfermedad tremendamente atípica porque es ultra rara, que es un término que empezamos ahora a manejar más comúnmente. ¿Por qué? Porque tenemos fenómenos donde estos genes que os digo, de repente, si no estaban asociados a causar una enfermedad de forma individual, cuando se juntan en un paciente pueden desarrollar una patología. Eso se debe a la mezcla que tenemos entre poblaciones muchas veces, y que al mezclarnos pues aparecen nuevas cosas, para que lo entendáis. Y muchas veces nos damos de morros con que a lo mejor encontramos un único paciente a nivel mundial que tiene esa enfermedad, y por eso la definimos como ultra rara, es decir, o tenemos 1 o 2 o como mucho 3 pacientes causados por esos genes, debido principalmente a esa interacción genética entre estos genes que asociados a poliquistosis. La poliquistosis renal tiene esa mutación que está en todas las células del riñón, pero solo se forma el quiste en aquellas células que tenga una mutación somática, es decir, que aparezca en el otro gen, en la otra copia del gen, sí, otra mutación, o en otros genes poliquísticos. Tienes el gen que te dio papá, pero sí, el gen de mamá está bien. Sí. Entonces, por eso todas las células están bien, porque a nivel somático es recesiva. Si no, todas las células deberían de hacer quistes. Cuando la segunda copia, o sea, la que te dio papá está mutada, y la segunda copia de mamá muta, como en el desarrollo humano, hay dos fenómenos. Uno es que el PKD1 es un gen altamente mutable, porque tiene un tracto de polipirimidina en el medio del gen, que hace que las regiones cercanas tengan mutaciones, alta tasa. Y entonces, eso hace dos cosas: que sea tan prevalente en la población, y segundo, que las células muten también más rápido en ese gen concreto. Entonces, cuando tú pinchas un quiste y le extraes, obviamente siempre vas a encontrar la mutación de la familia, pero en cada quiste encuentras una mutación nueva distinta en el otro alelo. Por eso es recesiva a nivel, y eso pasa no solamente en el riñón, sino también en el hígado. Por eso es poliquistosis hepatorenal. La estrategia que desarrollamos se basa principalmente en un hallazgo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, y es que si os fijáis aquí, todos estos genes que se asocian con la formación de quistes tienen una característica común, y es que todos codifican proteínas, sintetizan proteínas que van a una parte concreta de la célula, que es una especie de antenita que sobresale en las células y que tiene generalmente una función que es, si os acordáis, como los teléfonos móviles aquellos que cuando queríamos tener más señal tirábamos de la antena para obtener una señal mejor. Bueno, pues las células funcionan muy parecido a eso, porque están recibiendo señales del contexto en el que se encuentran. Y entonces resulta que todos estos genes que se asocian a la formación de quistes van a esa antenita a hacer su función, la que hagan, que estamos aprendiendo por eso. Y de hecho, aquí os pongo un ejemplo de cómo sería una enfermedad poliquística, cómo empezaría.
Si os fijáis aquí, esto es un túbulo renal donde metemos luz, para que entendáis, GFP, a esa antenita que se está moviendo aquí, ¿la veis? Y de repente cuando aparece una mutación, le metemos una mutación a esa célula y lo que sucede es que esa antenita se para y deja de hacer su función. Y cuando deja de hacer su función, lo que sucede es que, si podéis observar en este esquema, generalmente esto es un túbulo del riñón, por donde pasa la orina y el riñón hace sus cositas ahí de coger y dejar cosas. Pues esas células que forman este tubo están todas orientadas, saben cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Y el problema, se cree, es una teoría que se está validando, es que cuando esa antena deja de funcionar, las células, digamos que pierden el norte, para que lo entendáis. Y al perder ese norte, las células, en vez de dividirse con respecto al eje del flujo de la orina, empiezan a dividirse al azar. Entonces, cuando se dividen al azar, de repente empiezan a crecer de forma, no como un tumor en sí, sino que es una forma estructural muy bien definida, que es la formación de un quiste, y que se encapsula y crece rápido, pero no tan rápido también como un tumor. De hecho es progresivo, pero ese crecimiento lo que hace, al formarse un quiste por cada nefrona, y resulta que tenemos 1 millón de nefronas, imaginaros 1 millón de quistes que van progresivamente creciendo a lo largo de la vida, lo que hace eso es destruir el parénquima del riñón y al final perder la función del riñón. Lo mismo sucede en el hígado y veréis que hemos descubierto que también puede suceder cosas distintas a nivel de otros tejidos, como el tejido vascular, que os comentaré un poquito más adelante. Entonces, una de las cosas que hemos ido aprendiendo con estos modelos que hemos desarrollado es que la orientación es importante y el flujo en concreto, que es el viento que hace que esa veleta se oriente, también es importante, porque el flujo tiene señales dentro y esas señales, la ausencia de esas señales también es importante para las células. Entonces, estamos aprendiendo que esas señales pueden viajar a lo largo de todo el cuerpo y la ausencia de que lleguen a los sitios que tienen que llegar de forma específica es lo que también puede causar que estas enfermedades, que a priori es una poliquistosis renal, se asocie con hipertensión, se asocie con daño vascular, aneurismas que pueden causar la muerte de la persona, se asocien con deterioro a nivel ocular, se asocien con pérdida de audición, hipoacusia, se asocien con un montón de cosas, muchas veces subclínicas, o sea que no causan una patología que te pueda matar, pero sí que pueden alterar tu vida. Al principio utilizábamos a nuestros pacientes como el modelo para inicialmente estudiar la enfermedad y principalmente a través de estrategias genéticas. Pero es que ahora hemos hecho modelización de principalmente ratones, pero ya os digo, estamos haciéndolo también con monos, con cerdos, modelos que se asemejen más al humano de cara a obtener un resultado más rápido, porque no podemos esperar los 50 años y aparte no es un buen modelo el humano para experimentar, como por ejemplo el tiempo que realmente nos lleva a estudiar la poliquistosis en un ratón, que tarda menos de 1 año en desarrollarla. Los genes que causan poliquistosis son tremendamente importantes para 2 cosas. Una, para el desarrollo embrionario a través de la placenta, donde lo que vimos es que estos genes son tremendamente importantes en la barrera de comunicación entre la mamá y el feto. Y que cuando esos genes no están bien, lo que sucede es que la parte del feto se estropea, para que lo entendáis, y por lo tanto esa comunicación entre el feto y la mamá se interrumpe o disminuye, y eso trae consecuencias. Otra de las cosas que vimos es que es tremendamente importante estos genes para el mantenimiento de la integridad vascular, y por eso sabemos ahora que el 20% de los pacientes con poliquistosis tienen un alto riesgo, especialmente aquellos que tienen unas mutaciones que le llamamos truncantes, que son las malas malotas, de coger y alterar el sistema vascular y causar aneurismas, como os dije antes. Y esto lo descubrimos, fijaros, esto es un modelo donde desarrolla ese aneurisma que digo, aparte de otro tipo de hemorragias a nivel de otros lugares del cuerpo humano, que realmente estos genes son tremendamente importantes para el mantenimiento de este tipo de sistema vascular.
el flujo importa, la señal importa, pero diagnosticar temprano a estos pacientes cada vez lo tenemos más claro que es tremendamente relevante. Y a día de hoy, a través de las herramientas diagnósticas, lo estamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque imaginaros un paciente que tiene una sensibilidad vascular y tiene unos hábitos que hacen que esa sensibilidad vascular empeore el pronóstico que tiene ya. Entonces, si somos capaces de diagnosticarlos previamente, podemos abordar a esos pacientes también previamente e intentar mantener en la medida de lo posible el defecto vascular que tienen ya desde el principio. Además, estamos viendo, esto es una cosa que descubrimos en Estados Unidos, que es que los genes poliquísticos pueden causar otro tipo de quistes, como por ejemplo a nivel pancreático, que fijaros aquí hay un ratoncito que desarrolló un páncreas que es más grande que el propio peso del propio ratón. Y lo interesante de esto no es la enfermedad en sí, lo interesante de esto fue otra cosa que surgió de un hallazgo incidental, que es que, fijaros, su páncreas estaba totalmente destrozado, pero en cambio no tenían diabetes. Y nosotros nos sorprendió. ¿Cómo puede ser que un ratón que no tiene páncreas no tenga diabetes? Porque, como sabéis, el páncreas es el sitio específico para la secreción de insulina. Bueno, pues lo que vimos es que el quiste, y algo fue una sorpresa tremendamente interesante, el quiste, por algún motivo, el quiste deriva de los acinos pancreáticos, que no tienen nada que ver con los islotes de Langerhans, que es donde donde están las celulillas que secretan insulina. Es decir, en un sitio totalmente distinto, fuera de donde tenían que estar, de repente aparecen células, que son estas verdes que veis aquí, que empiezan a secretar insulina. Y el tema es que es el propio quiste el que está haciéndolo. Entonces, imaginaros, esto es tremendamente interesante, porque si somos capaces de reprogramar células para que de repente sean capaces de sintetizar insulina, pues para aquellos que tienen diabetes es tremendamente interesante, y para estudiar la diabetes también. Aquí os voy a hablar un poquito de otro modelo, que es un modelo que hemos desarrollado aquí en Santiago también, y es, como podéis observar, a partir de una célula que hemos quitado de un ratón o de un paciente, somos capaces de generar algo parecido a un corazón que late, como podéis ver, y que nuestro objetivo es ver cómo la deficiencia de estos genes causa que haya alteraciones no solamente a nivel de la hipertensión, sino también ver si realmente el corazón tiene algún tipo de implicación a través de estos genes. Este modelo, que aparte fue publicado en una de las mejores revistas a nivel mundial en medicina, lo que describimos fue que el riñón se comporta de una manera que desconocíamos por completo, y es que tenemos la capacidad de meter las mutaciones de los pacientes en estos modelos de experimentación animal, y las metemos cuando queramos y donde queramos, en cualquier tipo de célula, cualquier tipo de órgano, cuando nos dé a nosotros la gana y cómo nos dé la gana. Y lo que hicimos fue meterle estas mutaciones de los pacientes en tiempos distintos. Y imaginaros que nazca el ratoncito, le metemos al día 1, y lo que observamos es que aparece efectivamente la poliquistosis renal. Lo metemos el día 2 e igual, el 3, el 4, el 5, y lo esperado. Siempre creíamos que metiendo la mutación obtendríamos la poliquistosis renal. Nuestra sorpresa fue ver que después de una ventana concreta del desarrollo del riñón, a pesar de meterle exactamente la misma mutación en el mismo sitio, de repente veíamos que no aparecía la poliquistosis renal. Y esto es tremendamente un hallazgo súper guay, porque lo que ahora estamos tremendamente centrados es en entender en esta ventana de aquí qué es lo que está sucediendo, ¿vale? ¿Qué hace que tengas la enfermedad poliquística y qué hay a partir de esta ventana que hace que te protege o evita que se desarrolle esa formación de quistes? Y en eso estamos centrados ahora, a día de hoy, aquí. Por lo tanto, fijaros, os he dicho, la señal, el flujo, y ahora el tiempo importa. En función de cuándo obtengas esa mutación, generalmente es hereditaria, pero también hay mutaciones espontáneas, que es lo que hace que el riñón se forme tremendamente poliquístico, pues en función de cuándo tengas esa variante, esa mutación, también es importante controlar la enfermedad. Identificamos lo que os mencionaba antes, que estos genes que se asocian con la formación de quistes hablan entre sí. Y cuando nos mezclamos poblaciones distintas o familias incluso distintas,
Eso es tremendamente importante desde el punto de vista genético porque hace que la enfermedad vaya peor. Es decir, imaginaros una familia que tenga un tipo de enfermedad poliquística y otra. Si tienen hijos, tienen un riesgo tremendamente alto de que los hijos de esos hijos tengan una poliquistosis tremendamente severa. Y de hecho nosotros lo descubrimos a través de los modelos de experimentación donde veíamos que todos tenían poliquistosis renal, pero es que cuando se mezclaban esas familias había una enfermedad mucho más grave, no solamente a nivel renal, sino también a nivel de desarrollo de los huesos y lo que os comenté antes, a nivel multiorgánico. Cómo la genética puede estar controlando todo este tipo de cosas, incluido la propia señal que os decía que estamos tremendamente centrados solo en el estudio. Entonces, en el 2011, del 2011 al 2015, el Ministerio nos dio un dinero para desarrollar esas herramientas. Inicialmente desarrollamos una herramienta que es una herramienta de diagnóstico genético, donde lo que hicimos fue comparar lo que estaban utilizando los servicios de genética y ver su eficiencia. Y lo que vimos es que especialmente un gen, que es este que está aquí, que es el gen de la poliquistosis tipo 1, no estaba bien secuenciado, no se abordaba su estudio bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue desarrollar una tecnología que lo abordara perfectamente, al 100% de su secuencia, que lo viéramos por completo. Esto lo que hace es aumentar la tasa diagnóstica. Y además es la herramienta que es transversal, que podemos coger y utilizar. Inicialmente lo utilizamos para enfermedad poliquística, la común, pero empezamos a desarrollarlo para todas las formas esas que os dije que son raras o ultra raras, y que tuviera una eficiencia buena y no mala, como estáis viendo, en comparación con otro tipo de tecnologías. ¿Y por qué no saltar a otro tipo de patologías no quísticas, como por ejemplo la enfermedad glomerular o la enfermedad tubulointersticial, y así abordar todas las enfermedades hereditarias que afectan al riñón? Y ahí nos asociamos toda la nefrología gallega, a través de la Sociedad Gallega de Nefrología y a través de todos los servicios de nefrología de la comunidad autónoma, con el objetivo de ir con acciones estratégicas conjuntas. Hemos logrado hacer el mapa de la poliquistosis renal, hemos aprendido que la tasa diagnóstica no es del 100%, es imposible diagnosticar todos los pacientes, pero sí más del 85% de los pacientes con poliquistosis renal le vamos a dar un diagnóstico certero. Y aquellos que no le demos el diagnóstico certero, seguimos investigando en ellos, los vamos a seguir tratando como pacientes y vamos a intentar identificar qué gen que a día de hoy desconocemos o qué zonas del genoma que no hemos abordado pueden ser las causantes de la enfermedad que tiene ese paciente que no hemos todavía logrado diagnosticar. Y ese porcentaje de pacientes, que en Galicia es en torno al 12% de todos los que tienen quistes, a día de hoy seguimos investigando. Esta estrategia la hemos hecho entre el año 2013 y 2015 y empezamos a obtener ya un montón de información. Lo bueno que hemos hecho en esta estrategia poblacional de hacer el mapa de Galicia es que no solamente nos hemos quedado con los pacientes de forma individualizada, sino que los hemos puesto dentro de un contexto familiar. De hecho, tenemos familias de hasta 190 pacientes por familia. Imaginaros lo común que es esta patología. El hecho de tener estas familias bien caracterizadas nos va a dar un peso tremendo para poder conocer y llegar a la respuesta a nuestra pregunta mucho antes, porque somos capaces de hacer estrategias de abordaje para detectar el gen causante de la enfermedad. Y muchas veces necesitamos de herramientas para validarlos, porque imaginaros, si tenemos una o dos o tres familias a nivel mundial, tenemos que estar, no es lo mismo que tener miles de familias, porque si yo tengo un gen en miles de familias, estoy seguro de que es el gen causante, pero si tengo un gen candidato en 3 familias, tengo que tener herramientas de tener rotundidad de lo que yo he encontrado es lo que causa realmente la enfermedad. Y eso, lo que hemos hecho es desarrollar test funcionales donde esas variantes que nos dan poca certeza a la hora de decir un diagnóstico clínico, genético, pues validarlas en modelos celulares. Entonces somos capaces de meter la mutación en inicialmente unas células que forman túbulos parecidos a los tubos del riñón, y si le metemos esa mutación, lo que pasan es, en vez de formar túbulos, hacer quistes, como podéis ver aquí.
Y muchas veces somos capaces de decir, pues sí, cuando forma un quiste estoy rotundamente seguro de que causa la patología. Pero muchas veces se siguen formando tubos. Ahí todavía yo personalmente no me siento seguro de decir que esa variante no causa un daño, sino que el daño no se ha podido llegar a ver. Entonces, todavía no tenemos estudios funcionales que sean 100% rotundos, sí para aquellas que nos va a dar la certeza, pero aquellas que tenemos otra incertidumbre, tenemos que seguir investigando. Y para eso lo que hemos hecho es complicarlo un poquito más. Y aquí, como podéis ver, hemos hecho una bioimpresión, hemos desarrollado cementos para bioimprimir células de pacientes, donde, como podéis ver aquí, se bioimprime una especie de túbulo del riñón, donde después de bioimprimirlo con las células dentro, lo que hacemos es le ponemos una matriz extracelular, como podéis ver aquí, que al ponerlo en una temperatura determinada, la matriz extracelular solidifica y el tubo impreso licua. Y al licuar lo que sucede es que se forma esta especie de tubo coteado con las células, donde esas antenitas tremendamente importantes, que es el cilio que les decía antes, o la cilia, están presentes. Y como visteis, le podemos pasar por esos tubos, pues desde orinas de nuestros pacientes para estudiar el impacto de la mutación. Podemos ver si se pueden llegar a formar quistes in situ, en el momento, en tiempo real. Y eso es tremendamente informativo también para validar las mutaciones de nuestros pacientes, pero también para conocer mecanismos que a día de hoy desconocemos de la enfermedad. Tenemos que dejarnos ya de secuenciar regiones concretas del genoma. A día de hoy la herramienta diagnóstica de la secuenciación de todo el exoma o todo el genoma del paciente es algo que tendría que hacerse de rutina, porque se puede hacer una vez en ese paciente y es para toda la vida. Y a día de hoy es tremendamente barato, no es como en comparación de hace 4 años, 5 años, porque el precio por secuenciación de nucleótido está bajando de forma tremendamente exponencial. Estoy seguro que hay pacientes que reciben más de una resonancia magnética a lo largo de su vida. Pues el precio de un estudio de la resonancia magnética del genoma, que es la secuenciación masiva, es a día de hoy ya inferior al precio de una resonancia magnética. Por lo tanto, merece la pena. Yo creo que deberíamos de tener nuestro DNI genómico cada paciente acumulado para el resto de nuestra vida. Y eso ya es una realidad, porque, por ejemplo, nos pasó la poliquistosis renal. Inicialmente nosotros nos centramos en los genes conocidos en un momento, en determinados pacientes, donde secuenciábamos todos los genes asociados en ese momento a la poliquistosis renal. Si yo no le hubiera hecho el genoma completo, como os acabo de decir ahora, yo no hubiera diagnosticado a este paciente a día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que hice es, al secuenciar el genoma, y de repente, imaginaros, el grupo de Estados Unidos, de Johns Hopkins, que descubre un nuevo gen. Yo solamente con coger ese genoma secuenciado y volverlo otra vez a revisar con esa información nueva, soy capaz de, sin gastar un solo euro, poder decirle a ese paciente que efectivamente puede tener la mutación que se acaba de encontrar en ese gen nuevo que acaban de descubrir. Por eso es importante hacer este tipo de estrategias, que ya sé que en política o muchas veces en medicina somos cortoplacistas y queremos un resultado a corto plazo y barato, si puede ser. En este caso ya es barato y vamos a estar ahorrando dinero de cara a un futuro, al propio sistema, pero más importante es que le vamos a tener a poder dar un diagnóstico mucho más rápido a nuestros pacientes, porque no tenemos que entrar otra vez en secuenciar nuevas regiones. Además, estas formas atípicas se conforman también de forma típica. O sea, no solamente son poco prevalentes, sino que cómo se manifiestan los quistes no son todos iguales. Algunos son redondos, otros son alargados, otros son de una región concreta del riñón, otros son de varias regiones. Y entonces no teníamos herramientas para caracterizar y perfilar bien estos pacientes de cara después a darle un diagnóstico certero, concreto y a entender su enfermedad. Y lo que hemos hecho aquí en Santiago es desarrollar estrategias de inteligencia artificial y programas de entendimiento de este tipo de enfermedades que nos permiten hacer una especie de radiografía perfilada e interpretada
de los quistes que tienen nuestros pacientes, de cara a tener un mayor conocimiento. Y esto lo que hace no solamente cuenta cada uno de los quistes que tiene ese paciente de manera individualizada, sino que estima un índice quístico de cómo se perfila ese quiste y además el volumen, el perfil y el volumen que ocupa cada uno de esos quistes. Esto nos da una información tremenda, porque imaginaros, esa información correlacionada con la mutación del paciente es algo que nos ayudaría muchísimo a entender la enfermedad. Otro de los hallazgos que hemos contribuido desde Santiago es una patente, nosotros le llamamos KitGAC, pero que se ha materializado en un producto que a día de hoy ya se está utilizando en investigación y también en diagnóstico asistencial, que es la herramienta proporcionada por la NASA Biotech, que se llama ExoGAC, que lo que hace fue un hallazgo que sucedió en esta habitación muy bonito, porque la investigación es así, es estar siempre con cosas que no le tienen sentido hasta que se te ocurra una cosa nueva, y lo vas a ver, lo validas y resulta que es verdad. Bueno, pues a mí me vino un compañero de metabolopatías, en concreto el doctor Cristóbal Colón, diciendo: Miguel, estoy estudiando todas las proteínas que meamos de distintos pacientes, de gente normal, y lo que veo es que hay un patrón que parece que se comporta constante. Efectivamente, entre hombres y mujeres, lo que meaba, si os fijáis, perfiles muy parecidos todos, ¿no? Y dice, pero a mí me sorprende esta que hay aquí arriba, y dije yo creo que eso tiene que ser una proteína que nunca le dimos, sabíamos que meábamos toneladas, que es la uromodulina, y yo creo que tiene que ser la uromodulina. Porque por encima lo que hacíamos con esta patente es aislar específicamente las proteínas glicadas, para que me entendáis, es aquellas que son funcionales, que van a hacer una función, y no las que se pierden. Y en cambio la uromodulina teníamos el concepto científico de que era una proteína que solo meamos para protegernos de infecciones bacterianas, punto. Y yo nunca me lo llegué a creer, y nos fuimos a caracterizar eso, y efectivamente no solamente identificamos que esta era la uromodulina, sino que identificamos otras proteínas que además es una huella dactilar de nuestro riñón, de que cuando está bien se cumple este patrón, pero cuando está mal, ese patrón se altera por completo. Y lo primero que hicimos es, al tener el mapa, fijaros, el mapa de toda Galicia, dije, bueno, pues vamos a someter este estudio a los pacientes con poliquistosis renal y ver qué les pasa a ellos. Y lo que vimos es que los pacientes con poliquistosis renal tipo 1 pierden uromodulina a lo largo de la progresión de su enfermedad, por lo tanto podemos saber cuán malito está, para que me entendáis, y además vemos que aparecen otras proteínas que por encima nos pueden ayudar a anticiparnos, y no por un test genético, sino con una orina normal en población. Como se mira la creatinina, pues esto es tremendamente barato, incluso más que la secuenciación. Es decir, que podríamos detectar individuos con poliquistosis y también para otras enfermedades solo con tener un poquito de su orina para un estudio. Y lo guay es que podemos incluso distinguir entre tipo de enfermedades, por ejemplo, como la poliquistosis tipo 1 y tipo 2, porque aparecen patrones y proteínas glicadas específicas de cada patología. Nosotros le llamamos biomarcadores. O sea, somos capaces de decir, con una meada, decirle, pues tú vas a tener poliquistosis renal tipo 1. Y todavía no la tienes, pero la desarrollarás, o le puedo decir, uy, empieza a ser mal. Entonces, ese seguimiento es importante, porque imaginaros que hay una terapia definitiva y yo trato a ese paciente, pues puedo hacer seguimiento si el tratamiento está bien o está mal. Pero además, fuimos los únicos en ser capaces a nivel mundial de coger una cosita. Nosotros le llamamos muy mal, le llamamos exosomas, que son las células mandan las señales de una célula a otra célula que está muy lejos, las empaqueta en bolitas y ahí dentro le mete de todo, le mete ADN, microRNAs, proteínas, cosas que son tremendamente importantes para lanzar señales y la que la reciba comportarse como lo está diciendo la otra, para que me entendáis. Y nosotros fuimos los únicos de aislar específicamente aquellas bolitas que le llamamos ahora vesículas extracelulares,
aquellas que son funcionales, que realmente van a dar una función a distancia. Acordaros de lo que os dije antes, la antenita aquella que se alargaba de las ciliopatías y la señal, tremendamente importante. Lo que veis aquí es el método de aislamiento. Aquí es una orina de un paciente donde hemos aislado esas pelotitas que os mencionaba, y como podéis ver hay pelotitas que emiten mucha luz y pelotitas que emiten menos. Eso quiere decir el tamaño. Como podéis ver hay pelotitas muy grandes y pelotitas muy pequeñas. Y todas son tremendamente específicas porque vienen de células concretas. Estas pelotitas están en todos los líquidos que tú puedas encontrar, porque incluso en las células, ¿no? Pero lo interesante de los líquidos porque es, digamos que el emisor de esas señales, y esas pelotitas que son de distintos tamaños y que tienen cosas por fuera que les da la especificidad, te dice de qué origen vienen, sí. Pues esas pelotitas te pueden dar mucha información. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo te puede decir el estatus de una patología, por ejemplo la meningitis. El líquido ascítico, por ejemplo, que eso ya lo hemos visto, te puede decir si el paciente con esa ascitis puede ir mal y morirse o puede ir bien. Puede decirte, por ejemplo, el líquido sinovial, el estado... Pero no tiene nada que ver con las células inflamatorias. No, lo que son señales, me duele esto, me estoy inflamando, y entonces esas pelotillas mandan lo que la célula está sintiendo o quiere decir. Entonces tú, si las aíslas, tú tienes un biomarcador. Son fragmentos muy pequeños de células, que la célula lo que hace es empaquetar lo que quiere, lo coge, hace una bola y la echa fuera. Y entonces esa bola es específica porque tiene receptores, sí, en la superficie, imagínate, como la uromodulina, la uromodulina es como la insulina. Es específico de un tipo celular concreto en todo el cuerpo humano. Entonces, aquellas células que tengan el receptor de la uromodulina saben que esa célula viene del túbulo ascendente de Henle, del asa ascendente de Henle. Entonces es especificidad. Y lo que quiera decir eso, la enfermedad, o sea, las señales que tengan dentro. Los microRNAs que tiene dentro son fragmentos pequeños de ADN que, si van a otra célula, son capaces de inhibir o activar la expresión de los genes, por lo tanto cambiar el perfil de esa célula. Y como os decía, nosotros somos capaces de tener en la orina todas estas pelotillas grandes, pequeñas, pero que por encima podemos ver que tienen, aquí pongo en rojo un marcador de vesícula para saber qué es vesícula, y en verde un marcador de la uromodulina, que os decía antes, esa proteína que meábamos en toneladas. Y resulta que lo que vemos es que de forma específica esa uromodulina está en toda la periferia de esas bolitas. Y esto nos dice de que efectivamente las señales son específicas. Y lo que estamos viendo es que son tan específicas que van... Esta es la antenita, ¿veis aquí? Esto es la antenita que os decía antes, y cómo esa antena es capaz de captar esas pelotillas y después internalizarlo en esa célula concreta a distancia, como los teléfonos móviles que os decía antes. En eso estamos investigando ahora. ¿Cuál es otro de los hallazgos y avances que hemos conseguido en Santiago? Pues ya empezar a tratar esta enfermedad. Hemos empezado por una cosa que vimos que sucedía, y es que cuando se forma el quiste, imaginaos una casa, cuando se forma el quiste, el cemento de esa casa empieza a ponerse blandito, y es lo que hace que se remodule la matriz extracelular, lo que rodea a los tubos, y entonces le da el ambiente para que el quiste crezca sin problema ninguno. ¿Vale? Y entonces eso no lo esperábamos, y entonces lo que hicimos fue intentar abordar el que ese cemento que mantiene esa casa no licue, que se mantenga todavía duro. ¿Para qué? Para impedir que el quiste crezca. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue, identificamos una terapia que ya estaba utilizándose en pacientes, en concreto en pacientes con metástasis, que es el Marimastat. Y lo que vimos es que el Marimastat, lo que hace es bloquear la remodelación de la matriz extracelular. Pues inicialmente vimos que todavía había quistes, o sea, no éramos capaces de controlar la enfermedad, pero lo sorprendente es que éramos capaces de recuperar la función del riñón. Entonces se nos ocurrió, para un momento, si no controlamos todos los quistes, y en ese momento había otro tratamiento que es el tolvaptan,
que es el que se está utilizando ya en los pacientes, que lo que hace es retrasar como mucho 4 o 5 años la entrada en enfermedad renal terminal. Y lo que sabíamos ya es que hay esta variabilidad en el tratamiento, igual que con el nuestro. Dije yo, ¿qué pasa si hacemos un cóctel? Porque a lo mejor estamos tratando cosas distintas. Y lo que vimos es que reducíamos, tratando con el tolvaptan y con el marinastat, reducíamos tremendamente la enfermedad, incluso a veces la hacíamos desaparecer a nivel del riñón, pero por primera vez en la historia a nivel del hígado también, borrando una enfermedad, cosa que el tolvaptan por sí solo no era capaz de hacer. Por lo tanto, como veis, estamos proporcionando, en base al conocimiento, haber estudiado a los pacientes, haber hecho un mapa genético, haber estudiado la enfermedad un poquito más fina, y empezamos ya a cacharrear, ¿no?, con este tipo de información. Y también hemos identificado, en colaboración con el doctor Alberto Ortiz en la Fundación Jiménez Díaz, lo que observamos es que el crecimiento del epitelio quístico no se debe solo por la mutación que tienen esos quistes, sino que resulta que hay unos bichitos malitos que son los macrófagos, que los tenemos para protegernos, pero que en este caso los macrófagos M2 lo que hacían era ir específicamente a la célula que tiene la mutación y estimularla para que creciera más. Entonces se nos ocurrió, ¿qué hacemos? Si somos capaces de bloquear ese estímulo que hace que la célula crezca más rápido, vamos a ser capaces de bloquear un poquito la progresión de la enfermedad. Y efectivamente así fue. Esta fue un proyecto que hemos publicado en la mejor revista de nefrología a nivel mundial, donde el objetivo no es tratar la enfermedad antes de que se tenga, sino evitar que progrese cuando ya se tiene, para que lo entendáis. Entonces son dos ventanas, hemos desarrollado dos tratamientos para dos ventanas totalmente distintas. Bueno, pues este tipo de estrategias que os acabo de comentar, ahora lo que queremos implementarlo también es para la enfermedad glomerular y la túbulo intersticial, que yo os hablaré en otra charla. Solo adelantaros que con este abordaje nuestra experiencia ha aumentado tremendamente, y fijaros, de la población gallega ya tenemos el 95% de la población gallega diagnosticada. En cambio, estamos aprendiendo que la enfermedad glomerular, que inicialmente teníamos una tasa muy pequeña de diagnóstico, ahora ya hemos pasado ya a más de la mitad de los pacientes ya diagnosticados, al igual que la enfermedad tubulointersticial. Y aún por encima, lo que hemos visto es que lo que nos proporcionaba el perfil diagnóstico de los médicos que nos proporcionaban y el perfil genético, si antes muchas veces no coincidía, como vamos aprendiendo y empezamos a decir este gen casa con este fenotipo es la cara de la enfermedad, este gen casa con este... Entonces, tanto unos como otros vamos aprendiendo y vamos hilando más fino, y por lo tanto vamos perfilando mejor el diagnóstico de nuestros pacientes. Y eso es de incalculable valor de cara a llegar en un futuro próximo a intentar buscar abordajes terapéuticos. Entonces, bueno, como veis, hemos mejorado, hemos aprendido que la enfermedad quística tiene un perfil muy concreto que es causado por unos genes generalmente muy concretos. La enfermedad glomerular también hay dos genes que son generalmente los asociados al ARPO que causan la mayoría de los pacientes con patología glomerular, pero en cambio la enfermedad tubulointersticial es una enfermedad que es clásicamente un grupo de enfermedades raras. Y es donde nos queremos centrar ahora en los próximos 5 años. Por último, ya de esta charla, lanzar una esperanza. Hasta ahora hemos buscado tratamientos pues con biofármacos en general, pero como sabéis, ahora, así como en su día utilizamos las herramientas de editado genético, o sea, de cambiar, meter la mutación, como os dije antes, cuando queramos y cómo queramos, ahora ya sí, cada vez más, empezamos a tener herramientas para esa mutación que tú has adquirido de tus papás, corregírtela. Y entonces eso es lo que estamos centrados a día de hoy. De hecho, Fernando está colaborando con una empresa americana, lleva allí 2 años ya en Nueva York, donde su objetivo es este. Su objetivo es editar el quiste
evitar la mutación que ese quiste y por lo tanto corregir el defecto que ese quiste tiene de base. Hola, soy Fernando, estudiante de doctorado en Nefrochus, pero actualmente estoy realizando una estancia en Nueva York, en la empresa americana Nephrogene, que es una empresa especializada en el desarrollo de vectores virales. Estos vectores nos permiten llevar de forma específica nuestro medicamento directamente hacia el riñón. Gracias a esta colaboración entre Nephrogene y Nefrochus, hemos publicado recientemente un estudio en el que comparamos diferentes tipos de estos vectores para saber cuál es el que nos permite llegar de manera más eficiente al riñón. Una vez conocemos cuál es nuestro mejor candidato, lo que estamos haciendo es utilizar unas proteínas que editan el genoma. Como bien sabéis, muchas enfermedades renales son enfermedades genéticas. ¿Esto qué quiere decir? Que están producidas por mutaciones en uno o varios genes. Nuestro objetivo es utilizar estos vectores virales para llevar estas proteínas que editan el genoma directamente hacia el riñón para corregir el genomutación que están produciendo la patología, con el objetivo de conseguir una remisión de la enfermedad. Actualmente estamos llevando a cabo esta terapia tanto en modelos celulares como en modelos de ratón que han sido facilitados por Nefrochus y estamos obteniendo resultados muy prometedores. Empezamos por enfermedades que son tremendamente comunes en nuestro abordaje de investigación, ojo, de momentos de investigación, para la enfermedad poliquística tipo 1 y tipo 2, pero también queremos lanzarnos al estudio de las colagenopatías, del síndrome de Alport, y si esto va bien en ese tipo de grandes enfermedades, sin duda va a ser algo tremendamente, una vez validado, tremendamente fácil de acceder al grupo de las patologías de enfermedades raras. ¿Y en qué se basa esto? Nosotros tenemos, una vez más, un modelo que en menos de 13 semanas desarrolla un quiste, o sea, un montón de quistes que todavía no causan el fallo del riñón, pero que a la larga sí lo causan. Entonces, Stefan Somlo de la Universidad de Yale, que es un colaborador nuestro, donde está también Adrián, que es miembro de nuestro grupo ahora mismo allá rotando, tuvo un descubrimiento que fue super chachipiruli, y es que si tú tienes esa mutación y de repente le das la proteína que está mutada, automáticamente el riñón, de estar así, se convierte en un riñón normal, es decir, es tremendamente plástico. Puede estar destrozado, que aunque no recupera totalmente su forma de nuevo si le corriges el defecto, casi en un 95% de su estructura queda recuperada y por lo tanto su función. Eso nosotros le llamamos plasticidad, es decir, hace que algo esté mal y que vuelva a estar bien solamente con corregir su defecto. Hay órganos que no le pasa eso. Uno de ellos, y el más clásico, el sistema neurológico. Cuando se daña, se dañó. Y es difícil revertir una enfermedad. En cambio, el riñón tiene esa capacidad, como el hígado, por ejemplo, que también la tiene. Y eso lo desconocíamos. Entonces, nuestra hipótesis es, bueno, pues tenemos ratones que hemos cogido y le hemos metido mutaciones de pacientes. En concreto, una mutación que le llamamos la TE, que lo que hace es que, esta es la proteína de la policistina, normalmente esa policistina se fragmenta en 2 fragmentos, en alguno más, pero da igual, y lo que hacemos, esa mutación que tenía un paciente que caracterizamos nosotros, lo que sucedía es que ese corte no se producía, y por lo tanto había un defecto en la proteína. Para que lo entendáis, no prestéis tampoco mucha atención en eso, pero para nosotros es una herramienta de incalculable valor, porque esa mutación causa esto. Y entonces nuestra hipótesis es que si somos capaces de corregir esa mutación, vamos a tener esto. Vale. Y entonces, corregirlo. Tenemos otro paciente que tuvo, este es de la Clínica Mayo, del doctor Peter Harris, que tenía un paciente con otra mutación, y cogió y le metió la mutación a un ratón, y lo que tiene pues otro tipo de enfermedad, si os fijáis, menos agresiva, más lenta, digamos, en el tiempo, con menos quistes. Entonces nuestro abordaje es, bueno, pues tenemos que ser capaces de abordar no solamente aquellos pacientes que tengan una enfermedad agresiva, sino también aquellos que la tengan suave. Y entonces en eso estamos estudiando a través de esta compañía. Comentaros que ya hemos sido capaces, esto es una mutación, se me fue para adelante, una mutación que hemos corregido ya hasta el 95% en células de ese paciente. Por lo tanto, ya tenemos la herramienta de editado genético para esos pacientes. Y lo que está haciendo Fernando es validar si yo, metiéndole primero a los ratones de manera general en su cuerpo esta herramienta de editado genético, vamos a ser capaces de corregir las mutaciones y por lo tanto la enfermedad.
Y eso sería el primer salto para que después ya esa misma herramienta de los ratones pueda ser utilizado en la familia, por ejemplo, que tenía esta mutación. ¿Por qué? Porque así le corregimos a aquellos pacientes que hayan nacido con la mutación, pues coger y corregirle ese problema. Y entonces, esto es lo que estamos ahora en tiempo real haciendo. Pero deciros que ya para la hiposaluria primaria se acaba de publicar en Kidney International, que es la segunda revista más importante a nivel internacional, el abordaje del editado genético para esta enfermedad. Y ya hay un ensayo clínico que lo está abordando, que eso quiere decir ensayo clínico que ya hay humanos que están recibiendo este tratamiento para ver si funciona bien o no funciona bien. Y esto es el nuevo futuro de la medicina. Y yo creo que no es algo que, no puedo decir que sea real a día de hoy, al 100%, pero sí que en un corto plazo de tiempo va a estar implantado. De hecho, en pacientes con patologías, cáncer de sanguíneos, ya se está utilizando para corregir la deficiencia a través del editado genético. Y por lo tanto, bueno, esto último, a pesar de que es investigación todavía, lanzaros la esperanza de que estas enfermedades hereditarias podemos el día de mañana empezar a corregir ya algunas de ellas. Con esto despedirme de vosotros, aquí tenéis mi contacto, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en llamarnos y conocer también de primera mano al grupo de especialistas que componen el grupo de investigación NephroChoose. Muchas gracias.